Comienza en Radio Guiniguada San Sofé, el programa donde el protagonismo lo tiene el movimiento asociativo. Este espacio ha sido financiado por la Consejería de Presidencia, Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, mediante la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2023. Emitimos San Sofé de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Buenos días, es martes 19 de marzo de este 2024 y aquí estamos una mañana más en Radio Guiniguada para ofrecerte este espacio de radio sobre participación ciudadana, sobre el movimiento asociativo de la isla de Gran Canaria, San Sofé. En nuestro programa, año tras año, recibimos a los colectivos de la isla de Gran Canaria para que nos vayan contando cómo se van desarrollando sus actividades. Algunos repiten, otros no. En el caso del Centro Humanista de las Culturas, es de los que nos acompañan desde el primer año. Este es el quinto año que están en nuestro programa de radio y tenemos con nosotros a uno de sus portavoces en la isla de Gran Canaria, uno de los miembros activos de este colectivo. Hay mucha gente, pero el que nunca nos falla en Radio Guiniguada, porque también forma parte de Radio Guiniguada, es Tino Prieto. Tino, muy buenos días, bienvenido. Encantado de estar por acá y contar algunas cositas. Primero saludar a toda la gente que nos escucha. También felicitar a toda la gente que pone un poquito o algún minuto de su tiempo en hacer trabajo colaborativo, en apoyar a otra gente. Así que eso es como una de las funciones que se impulsan desde el humanismo internacionalista, desde el humanismo universal, para que también todo lo mejor de cada cultura salga adelante. Y nosotros tenemos la suerte de estar en Canarias y ser un puente, eso esperamos, de acercamiento, de encuentro, y donde esa sociedad a la que aspiramos, de más humana, solidaria y no violenta, tenga un efecto de demostración desde acá. Agradecido, Javier, también por siempre contar con el Centro Humanista de las Culturas para estas historias tan lindas. Un puente no, tenemos mucho porque somos arquitectos de la solidaridad, nunca mejor dicho. En Canarias tenemos muchas actividades y tenemos muchos puntos de encuentro que se interrelacionan con un montón de lugares de nuestro globo. Vamos a recibir al resto de la mesa porque hoy tenemos un San Sofé con la mesa llena de los que a mí me gustan. Angélica Clate, muy buenos días, Angélica. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Sí, buenos días. Buenos días. Poquito a poco vamos a ir entrando en materia y ustedes van a ir entendiendo quiénes están en esta mesa, porque hoy tienen muchas cosas que contar y tenemos poco tiempo para hacerlo, porque como es habitual en nuestro San Sofé, Tino, tú lo sabes, que decimos hola y después sobre la marcha tenemos que despedirnos. Y Angélica, en este caso, viene porque ha estado estos días presentando una de sus propuestas, una monografía que se llama Her Story, como un juego de palabras que ahora lo puede explicar ella, muy lindo. Y conmemorando todo esto, que a partir del 8M creemos que no solo sea el que sigan haciendo actividades durante este mes de marzo como en ese punto, sino que a lo largo del año todo eso que aspiramos de la igualdad mujer-hombre, que muy bien lo ha explicado en su monografía Angélica, pues se produzca.
Y bueno, yo estoy muy agradecido porque también haya buscado el tiempito junto con los demás que ahora presentarás tú también, de estar aquí. Siempre agradecido porque nos entrelacemos y llevemos lo que hacemos en un lado a otro también. Y aquí vamos a seguir entrelazándonos, seguro que sí. También tenemos a una mujer radio, porque así lo escuché de refilón, Helen Mellado. Helen, muy buenos días. Hola Javi, que gracias por recibirnos, es un gusto además estar en esta radio que es multicultural y yo la escucho de por allá, ¿eh? Ya vamos a ver de dónde. ¿De dónde nos escuchas? Yo te escucho de Oslo. Oslo. Eso está Noruega. En Noruega. Fíjense ustedes, desde Noruega se conecta a Canarias para vivir un poquito esta historia. Y Angélica, tú tampoco vives aquí, ¿verdad? No, yo vivo en Berlín, en Alemania. Desde Alemania, o sea, Alemania, Noruega. Esto hoy es un programa bastante universal. Es multicultural, porque mira, el mundo está multicultural hoy día. Y el que no lo asume así, yo creo que va a tenerlo pesado, ¿no? El mundo es multicultural. Sí. Y debería de ser así, respetando eso sí la idiosincrasia de cada lugar, porque siempre va a haber más gente nativa en los lugares del mundo que gente visitante, por decirlo de alguna forma. Entonces hay que respetar ese punto, pero entendiendo que las fronteras muchas veces las marca nuestro cerebro, no las marca otra cosa. Sí. Nuestro cerebro es especialista en marcar fronteras, en un montón de cosas. Se llama la frontera del prejuicio, que existe en todos los lugares. Es una frontera horrorosa. Bueno, en eso estamos trabajando en el Centro Humanista de las Culturas, que ojalá eso cada día tengamos menos fronteras, ¿no? Debe ser así. Y algún día lo conseguiremos, porque no vamos a ser cromañones y cromañonas toda la vida. Los cavernícolas ya salieron de las cuevas hace ya muchos siglos y miles de años y evolucionaron. Exacto. Entonces vamos a ver si esa parte del cerebro que todavía es cavernícola también evoluciona un poco, porque además la riqueza que nos da el poder comunicarnos gente de diferentes lugares que viven realidades diferentes en un montón de aspectos, pero hay una realidad común que es la realidad humana, la realidad global, la realidad del planeta. Esa es común, es de todos. La contaminación, por ejemplo, da igual que se contamine el agua de la playa de las Canteras o el agua de una playa en Egipto. O sea, lo importante es que entendamos que no puede haber aguas contaminadas en el mundo. Y bueno, yo lo llevé al agua contaminada. Luis Sánchez, buenos días. Buenos días, Javi, muchas gracias por esta invitación a charlar contigo. Lo llevé al agua contaminada, ¿no? Pero lo tendría que haber llevado a la guerra, por ejemplo. Pero pasando por el agua, los mares, los fiordos de Noruega también tienen sus problemas pensando en el agua. Claro. Y si lo llevas a la guerra, pero más me gustó la relación que has hecho Alemania, Oslo y Gran Canarias. En este momento lo imagino como un triángulo en el que estamos construyendo 3 palabras importantes: la paz, la fuerza y la alegría. Bueno, paz, fuerza y alegría. Son como 3 palabras que hacen un triángulo interesante de convivencia sobre todo, y un triángulo que ustedes nos van a explicar ahora, porque yo quiero saber por qué está en Las Palmas de Gran Canaria Angélica, por qué está en Las Palmas de Gran Canaria Helen, y por qué está en Las Palmas de Gran Canaria Luis. A ti no lo tenemos aquí porque si se va afuera lo castigamos, él no se puede ir de aquí. Puedo ir de visita para recordarle, oye, de visita sí, pero Canarias tiene que estar también en cualquier lado del mundo, lo mismo que nosotros nos sentimos enormemente agradecidos por la visita, porque no solo son intercambios culturales cuando los pueblos se entrelazan, sino hay un intercambio emocional. Antes, cuando decía lo del agua, sí decía, oye, también lo que está conectado es a veces la emoción humana. Uno desea al otro, oye, que tengas un buen día, como nos lo deseamos aquí. Pero si deseamos fuertemente toda la humanidad de que no solo los conflictos terminen afuera, que es la muestra del conflicto interno, en eso sí que hace recalco muchas veces el Centro Humanista de las Culturas y cualquier humanista o siloísta, que desde donde partimos, en esa reflexión. Lo que veamos que es merecedora de transformarse afuera es también preguntarnos qué hay adentro de eso que se manifiesta, porque
habrá algo que cada persona tenemos que hacer para que este planeta sea de todas y de todos. Porque muchas veces decimos, si está dominado por el sistema capitalista ahora, usurpador, violento, degradatorio, decimos, oye, ¿qué importancia le estoy dando yo al dinero en mi vida? Porque eso es lo que también nos influye a colaborar de alguna manera por no participar en la transformación. Y esto es una invitación, no es un reproche, es siempre hacemos las cosas como para invitar a la reflexión. Porque sí es un principio que llevamos, trata a las demás personas como te gustaría que te trataran. Si uno tiene dudas sobre cualquier modo de hacer algo, hacemos esa reflexión y nos pasa otra cosa, como lo que hacemos cada cual en nuestro sitio. Es una buena reflexión. Además, Tino, tenemos que decir que hay un montón de colectivos en la isla de Gran Canaria, y hay uno en concreto que es la asociación Bien Tratar, y trabaja mucho con ese eslogan: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti también. Y eso es importante, Has hablado del movimiento humanista. Estamos hablando evidentemente de una entidad que tiene vida propia, que es el Centro Humanista de las Culturas, y seguramente hoy, como es un día especial, que hoy es martes 19, seguramente habrá gente que nos esté escuchando por primera vez, aunque el Centro Humanista de las Culturas tenga una presencia activa en Radio Iniguada, en un montón de programas, y en este programa también, siempre habrá gente que pone la radio por primera vez. En resumen, muy concreto y muy breve, vamos a transmitir qué es el Centro Humanista de las Culturas, Tino. Pues una asociación que trabaja en lo local, en este caso en las Islas Canarias, pero que está íntimamente relacionada e integrada en Convergencia de las Culturas, que tiene una forma de actuar también, además de convergente, expansiva con respecto a la conexión en cualquier lugar del mundo. Entonces hay humanistas que trabajan por el acercamiento a las culturas desde cualquier punto. De hecho, para que surgiera el Centro Humanista de las Culturas y toda esta manera de enfocar lo que nos importaba, en este caso a los humanistas canarios de África, fue que desde el siloísmo, desde aquella primera charla de Mario Rodríguez Cobo Silo en Punta de Vacas, la curación del sufrimiento, planteaba que si para cambiar las cosas tienen que ser a nivel planetario, y también que en cada uno lo que se muestra como violencia es también posible de transformar con trabajo interno. Entonces nosotros enfocamos cualquiera de los organismos que parten de esa concepción del siloísmo, decimos tenemos que trabajar en conjunto y siempre haciendo que la transformación que pretendemos a nivel social sea también tu transformación interna. No es como posible hacer que la guerra se detenga si toda la humanidad en ese cambio transforma su guerra en otro acto que puede ser bondadoso, que es lo que esperamos. Y de hecho los pueblos están demostrando que donde ponen la energía de comunicación, en establecer puentes, en acercarse a otros pueblos, se produce como la transformación de mucha de la gente que participan en eso. Y claro, creemos que es importante trabajar con otras asociaciones, con las de todo tipo. Solamente algo que sí invitamos a reflexionar quienes opten por la vía violenta o quienes opten por la vía de la discriminación, porque entendemos que la historia ya nos ha demostrado que esas dos vías ya no sirven. Por mucho que se quiera justificar que el último recurso es la violencia, no. Hay todavía por descubrir. Y en eso, claro, tenemos que aprender todas y todos a que antes de hacer un acto violento hay unos segundos en el que te puedes invitar a reflexionar y algo sucede con el otro. En eso sí que se está practicando, que es la reconciliación, que es en algo que se está trabajando. Sí. Hay una cosa que yo quisiera añadir que encuentro muy interesante, que es la primera vez en la historia del ser humano que en todo el planeta estamos conectados
que jamás ha estado en esa situación de que realmente yo hoy con la gente en Sudamérica, con Asia y todos estamos conectados. Y desde la pandemia hasta estamos en la misma frecuencia, de la misma problemática. Lo cual es un punto muy interesante porque justo si tú dices el centro de las culturas, pues el centro de las como meta tiene la nación humana universal. Y estamos, pero se ve ya esa nación humana universal. Así que, y ahí sería lindo, bueno, no solamente lindo, es necesario que tendríamos un valor común. Como él trata a los demás, como quieres que te tratan, ¿no? Sí. Ya que empezamos así y empezamos a ver los problemas del planeta en conjunto, ¿no? Eso. A mí me pareció muy interesante lo que decías tú en cuanto a la reflexión. Me parece que es el momento histórico también en que es necesaria la reflexión personal y la participación social. No podemos quedarnos aislados solamente en la reflexión, en ponerme a meditar en mi casa, meterme en un healing, en un mindful y todo eso que hay. Si no participo en mi barrio, en mi comunidad del barrio, y si tengo acceso a ámbitos mayores, participar. Hay trabajo personal y social simultáneo y ese es el futuro de todos. Luis, has dicho una cosa que a mí me ha gustado muchísimo. Yo soy una persona que yo me involucro en un montón de movidas, me da la fiebre y me echo a la calle a lo que sea, ¿no? Sobre todo si es con un micrófono, con una grabadora o con una cámara, sea con lo que sea. Pero es importante que dejemos de ser sujetos pasivos y que empecemos a ser sujetos activos en la lucha vecinal, por la mejora de las condiciones de la gente que peor lo está pasando en los barrios, en nuestros barrios. Y cuando digo nuestros barrios, digo también los barrios de Noruega, de Alemania y de cualquier parte del globo. Porque al final nuestros barrios están en todos lados. Vayas donde vayas, sí. Habrá alguien que te diga en nuestros barrios. Y vayas donde vayas, alguien te va a decir en nuestros barrios que los hay oprimidos. En todos los lugares va a haber eso. Entonces hay que participar. Y también, bueno, no me acuerdo si fuiste tú o fue Angélica, pero dijeron que ahora que estamos más conectados, creo que fue Angélica, a raíz de la pandemia, es verdad que ha habido como una explosión del WhatsApp, del Telegram, que antes, el Zoom, que antes eran herramientas empresariales y de repente empezaron a ser herramientas ciudadanas para hacer asambleas, para que las asociaciones incluso siguieran con vida. Porque, por ejemplo, aquí en Gran Canaria, fueron 4 meses, creo que no pudimos salir de casa. Sí, bueno, 4 o 6 meses. Sí. Que no pudimos salir de casa para hacer una vida normal, pero después cuando se empezó a ver la luz al final del túnel, estuvimos otros cuantos meses más sin poder pisar nuestras entidades ciudadanas, porque era inseguro. Y como no se sabía todavía cómo reaccionaba pues el virus ese del COVID, etcétera, pues había mucho miedo y había mucha precaución. De hecho, aquí en la radio se limitó hasta el número de personas que podían acceder a la radio. Creo que eran 2, el técnico y el que hace el programa. Y un programa sí, uno no, para que de por medio hubiera un tiempo de desinfección de las instalaciones. Yo no lo quiero ni volver a recordar y por supuesto no lo quiero volver a pasar. Pero es importante que estemos conectados. Pero se da una circunstancia. Y la circunstancia es que a medida que hemos estado más conectados a las redes sociales, resulta que las redes sociales han ido recortando las libertades. Y cuando digo recortando las libertades, me refiero que por ejemplo, Facebook, durante la pandemia, publicabas una foto y llegaba a 30.000 personas. ¿Qué ha hecho Facebook? Si tú quieres que la foto siga llegando a 30.000 personas, tienes que pagar 25 euros. Entonces, vamos a ser inteligentes y vamos a crear nuestras propias redes sociales. Y cuando digo crear nuestras propias redes sociales, ¿qué nada mejor que el vínculo directo punto a punto? Pues vamos a aumentar un poquito el vínculo, porque lo que no se pueden convertir las libertades es también en algo mercenario, como lo utiliza Facebook, Twitter, que ahora se llama X, Instagram, y todas estas entidades. Las seguiremos utilizando porque seguramente pues nos beneficiará en algunos aspectos. A otras personas a lo mejor le beneficia en el aspecto del ego y de esas cosas, pero
a los colectivos nos beneficia, porque al final, por mucho que lleguemos a 10 personas más, son 10 personas más, porque a los colectivos al final una persona más es importante siempre. Pero a mí me parece súper importante eso que dices del acercamiento personal más, ¿eh? Sí. Pero creo que tendríamos que trabajar también un poquito el miedo. El miedo, estamos en la sociedad de la desconfianza y eso nos ha complicado bastante la vida. Y creo porque hoy día la gente desconfía de muchas cosas y de sí mismo, pero creo que hay que trabajar un poquito el miedo y ese es interno, ¿no? Yo creo que mientras no tengamos tanto temor, el temor que nos mete tanto el sistema, que lo que pasó con la pandemia, ¿no? Que nos podíamos morir y ahora que te vas a quedar sin dinero, ahora que los pobres te pueden asaltar, ahora que etcétera, que si conozco un hombre me puede robar la plata, hasta eso hemos llegado, ¿no? Entonces digo, claro, hay que trabajar un poquito el miedo en esta sociedad para que podamos salir con fuerza y como tú dices, que nos juntemos para poder trabajar en contra de esto, pero tenemos que vencer un poquito el miedo. Helen, eso pasaba antes. Antes tú conocías a un hombre o a una mujer y corrías el riesgo de que de repente esa persona fuera mala persona o que fuera una persona con ¿cómo se llama? Con objetivos ocultos. Lo que pasa es que ahora... Es que esta es la isla bonita, todo es muy lindo, entonces, pero si uno sale al mundo no es tan así. Ustedes viven en una burbuja de amor y de todo eso. Yo no desconfío nunca ni de Javi ni de nadie, pero, claro que no. pero uno lo nota. Te digo, fíjate que a mí yo he tenido la experiencia que he ido caminando en Oslo, por ejemplo, y Oslo es una ciudad pequeña que no somos muchos, y tú notas que en la noche el otro que va detrás, hemos notado eso de la tensión y quién vendrá detrás mío, porque es muy solo. Y eso es mi miedo. No, es mi miedo, no el otro, pero es mi miedo que yo sienta eso. No, y eso te puede pasar aquí. O sea, yo si voy por una calle y yo siento pasos detrás mía, evidentemente yo me preocupo y me volteo y miro a ver quién es. Y depende de quién sea, porque después tenemos los prejuicios, ¿no? Claro. Y los prejuicios del ser humano son como son. Si es una persona que pesa menos que yo, pues uno está más tranquilo. Aunque esa persona sea especialista en karate. Claro. Pero si pesa menos que yo con déjame caer para atrás, lo tengo fácil. Yo atrás tuyo no vi nunca. Bueno, estamos pasando el ratito agradable. ¿Hay miedo al humanismo, Tino? Te pregunto a ti, como le puedo preguntar a toda la mesa, porque el humanismo se basa en una experiencia de un grupo reducido de personas en un inicio, o de una persona en un inicio, que esa persona pues fue ampliando y fue, yo lo digo desde la ignorancia, ¿no? Sí. Supongo que fue algo así. Entonces, claro, muchas veces cuando intentamos hacer llegar un mensaje, una idea, una forma de vida en un montón de aspectos, hay gente que se mosquea y que tiene prejuicios y que piensa pues que si es una secta, que si esos son 4 locos. Ahora está la gente que lucha por el feminismo, que si son 4 perroflautas. Siempre hay algo. O sea, si Facebook siempre te va a poner 20 euros de más para llegar a 10 personas más, la sociedad, a través de los medios de comunicación extendidos, van también a intentar utilizar lo malo que pueda suceder en algunos aspectos para equipararlo. Y cuando digo lo malo, digo esa gente que a lo mejor se reunía para ver naves espaciales y se reunían en puntos concretos y después se suicidaban en colectivos. O sea, la gente equipara. Entonces vamos a transmitir. ¿Ustedes perciben miedo? No, yo lo que... Sí, ahora comentará también Luis. Cuando se desconoce algo, siempre nos produce como esa diferencia. Entonces, si nosotros trabajamos por el acercamiento humano, lo mejor es trabajar con la experiencia de cada cual. Oye, yo sí noto que tengo problemas en comunicación, o trasladar, o comentarle a otra persona lo que me está pasando, eso indica algo de lo que hablaba Helen antes, ese temor. O sea, ¿qué voy a perder yo con decir lo que estoy sintiendo? Una cosa, el alejamiento de la otra persona, el que al final me quede solo, ese primer temor a la soledad, hay que trabajarla. Hay que como averiguar desde dónde parte esa inestabilidad que a uno le dice, estando solo voy a estar mal.
¿no? Entonces, no solo modelos culturales, nosotros partimos de un modelo occidental, pero a lo mejor alguien en un poblado o pueblo de Oceanía, de África o de Latinoamérica, perciben ese temor de otra manera. Perciben el que sus padres a lo mejor heredaron del fascismo, sus abuelos en las cárceles, tíos o abuelos desaparecidos. En otros lados, ajusticiarlos sobre la marcha por pensar distinto, por decir que conoció una fe distinta, que si estaban en un pueblo musulmán, decir que conocieron a alguien cristiano o a un animista. Toda esa diferencia yo creo que es lo que nos ha llevado a este tiempo en el que tenemos no solo que reflexionar, sino parar ese modo violento. Lo primero es decir, la guerra y la violencia no conducen a nada más que a repetir la historia. Y por ahí es más que repetida la frase. Si la sociedad quiere aspirar a algo distinto, tendremos que hacer algo distinto. Eso es una reflexión para la sociedad misma. ¿Cómo vamos a pretender un mundo de paz y no violencia diciendo que hay que defenderse con las armas ahora? Solamente eso puede ser una justificación a que no somos capaces como sociedad humana a dar respuesta, porque esto es un compromiso de toda la humanidad. No es que un pueblo, como ahora lo está pasando Palestina, el Sáhara, desde hace 40 años, 70 desde el palestino y más de 30 o 40 el pueblo mapuche. Y en cada lugar que miremos siempre hay un avasallamiento y violencia sobre otros seres humanos. Así que me parece que es momento de parar. Pasa en África muchísimo. En sí, África total. ahora pasa Rusia, Ucrania. Ahí hay hay mucha insolidaridad a nivel global, Tino. Y fíjate que lo sabemos, cómo se trata diferente siendo el mismo conflicto Ucrania-Rusia que Palestina-Israel. Sí, a la hora de abrir fronteras, de tratar a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Eso es también un modo de preguntarle a quienes llevan Europa, por cierto, súper mal, porque ponen que una de las cosas que recalca el humanismo es poner al ser humano como el centro de donde tienes que empezar a transformar las cosas y no el dinero, como lo trata Europa. Si tienes dinero, vales, y si no, arréglatelas. Y que hay solidaridad de primera y de segunda, y de tercera también, como el Titanic. Hay solidaridad de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Confirmando, cuando hay temor al humanismo es porque no se sabe qué es el humanismo. Y repito un poquito lo que has dicho. El humanismo es poner al ser humano como valor central. Entonces nos desafía a la sociedad actual a poner a los hombres y a las mujeres en situación de revisar sus creencias. ¿Cuáles son mis creencias en este mundo de tanto capitalismo y tanta violencia guerrera? Los valores son el dinero y el poder concentrado en él. ¿Cuál es el otro Dios que está teniendo nuestra sociedad? El dinero. Entonces, cuando hablamos de humanismo y decimos que Angélica, que Javi, que Helen, que Tino, que el amigo que está en la radio, que yo, no somos los que estamos en el centro, hay un problema. Entonces creo que hay que empezar a ver el tema de las creencias para abrir la mente y darnos cuenta que lo único importante para transformar, y que en definitiva el único que transforma la vida, es el ser humano. Y si ese ser humano tiene un pensar, un sentir y un actuar en una dirección, no se va a equivocar, no va a destruir el mundo, no va a destruir la ecología y no va a atentar contra la mujer como lo ha hecho los últimos 500 años, por ejemplo. Sí. Ahora mismo el Centro Humanista de las Culturas ¿tienen algún tipo de actividad para difundir estos principios, estas ideas, estos valores, Tino? Sí, mira, aprovechamos hace poquito porque nos pareció que el tema cultural siempre ha sido una idea del Centro Humanista de las Culturas, apoyar todo el movimiento alternativo con respecto a la escritura, a la música. De hecho, algo que estuvimos haciendo durante creo que 8 años casi seguidos fue el diálogo entre culturas, participando de todas las culturas que llegaran de cualquier lugar del mundo en un espacio común que solía ser o el Parque San Telmo o la Plaza Saulo Torón, y encontrar que cuando se producen esos encuentros y relaciones, toda la semana no solo te cambia, sino te abre las puertas a que tienes nuevos amigos en otros puntos del mundo.
Y es también una enseñanza para nuestro pueblo canario. El decir, oye, el encontrar que si alguien te comenta cuál es el origen del pueblo mapuche, a lo mejor te ayuda a que tú investigues cuál es la cultura del pueblo amazigh de Canarias, y te hace entroncarte con el continente y te hace valorar a cada persona desde donde su procedencia en un lugar común, una esencia humana que partiendo de África ha sido capaz de llegar a todos los lugares del mundo intentando compartir lo que tenía. Solo que ha habido un momento en esos procesos históricos en el que unos pocos quieren seguir dominando a todo el conjunto. Y primero lo hacen con eso que nombraba Luis, poniendo y logrando colocar que el dinero sea tu Dios. Sin embargo, es un Dios común, es un Dios un poco particular, porque mientras las otras creencias religiosas intentan que llegue a todos lados, este Dios lo que quiere es apropiarse solo para unos pocos. Es un poco rarillo. Y lo que hacemos es cuestionar en ese campo algo, participar como Centro Humanista de las Culturas, hablar allí donde se puede de la renta básica universal incondicional, trabajar sobre esa plataforma. Toda la sociedad necesita una base económica, eso, del dinero, para tener la salud, la educación, la calidad de vida, la vivienda, los servicios sociales, a poder vivirlo. Y no solo unos pocos diciendo cuándo te corresponde a ti tener una vivienda. No, señor. Primero se elaboró una carta en Naciones Unidas aprobada por casi la totalidad, más de 100 y pico de países de todo el mundo, para que empiece desde el primer artículo a incumplirse el derecho a la vida, y que se atenta, cada país lo hace a su manera, defendiendo a los suyos. Eso que hablaba antes Angélica, de si nos tratamos todos por igual, ese valor. Es que una cosa, los políticos son especialistas en aceptar la lógica, pero hacer lo contrario de la lógica. O sea, ellos te la aceptan como si los ciudadanos del mundo estuviéramos locos, ¿sabes? Sí, tienes razón. La paz es lo principal. Mientras tanto estás firmando en un ¿cómo se llama? En un cuarto, en una oficina. ¿En secreto? Están firmando una declaración de guerra pues contra cualquier país que ellos piensen que les va a atacar o que les va a quitar algo. Sí. La razón de los locos. Ni más ni menos. Que es así. Porque eso sucede en todos los lugares. Sucede en la política local, pero cuando llegan las elecciones te vienen los 4 concejales estos que quieren ser ¿cómo se dice? Que quieren ser alcaldes o que ya están en la concejalía y quieren repetir, y van a los barrios y las señoras y los señores en los barrios, pero el alcantarillado, el alumbrado público no funciona. No, eso no puede suceder en este siglo. Nosotros vamos a hacer para que usted tenga luz por la noche en la calle cuando salga a pasear al perrito, a la perrita. Y cuando llegan las elecciones, si te he visto no me acuerdo, a lo mejor le llega un informe de alumbrado público, hay que gastarse 15.000 euros en cableado que se ha estropeado, tal, y el concejal o la concejala que te visitó hace 4 meses dice, sí, ponlo en el cajón aquel, ya lo miraremos más adelante. Y después te lo encuentras por la calle y dices, sí, es que tienes razón, eso lo vamos a arreglar. No te dice ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni nada. Voy a decir una palabra más vulgar, nos vacilan. Exacto. ¿Nos vacilan? Exacto. Nos vacilan. O sea, es así. Y mientras... Y lo peor de todo es que somos conscientes y poco se puede hacer, porque al final la vida, que no debería de ser así, es política en estos aspectos, y mientras hayan personas así en el poder, poco va a cambiar, aunque haya mucha gente concienciada, y quizás hay que difundir más. Y bueno, por eso estamos aquí hoy. Al final hemos llegado a la conclusión de que ya podemos acabar el programa. Hay que difundir más. Hemos dicho lo fundamental. Hay que difundir más. Bueno, el Centro Humanista de las Culturas ha hecho un montón de actividades como el Día Mundial de la No Violencia, creo que era, que hacían en Saulo Torón. El 2 de octubre celebramos el Día Internacional de la No Violencia en conmemoración al nacimiento de Mahatma Gandhi. Y conforme a eso, a la
al espíritu que da la no violencia, impulsamos a nivel literario esta propuesta que era el primer concurso internacional de cuentos cortos por la no violencia y la reconciliación. Porque sí hemos visto que después de que las personas o los pueblos meditamos, necesitamos hacer algo con eso que nos pareció durísimo en nuestro pasado. Entonces, lo mismo que la propuesta que decía también Helen, de hay que hacer como un trabajo interno continuado, y hay una experiencia que ahora el Centro Humanista de las Culturas lo impulsa para trabajarlo en los centros cívicos, diferentes asociaciones, que es los 8 pasos de la no violencia. Pero Tino, el libro que tú tienes ahí, este es el del año pasado. O sea, cuando ustedes convocaron el concurso yo me acuerdo concurso, que en el Sansofé se anunció eso. ¿Se hizo el concurso? Sí, entiendo. Se prestó también la Asociación Fuera de la Portada y el Centro Cívico Suárez Naranjo para convocar el taller de escritura creativa y el taller de collage de dibujo que han acompañado. Se hizo la selección con un jurado, se seleccionaron los cuentos que llegaron de 3 continentes, y también los dibujos seleccionados han servido para apoyar el libro, que ahora esperamos llegue a todos los colegios, aparte de que los movimientos alternativos, el movimiento antimilitarista que siempre ha apoyado la metodología de la no violencia, también lo tengan a mano, porque es también una forma de, por cuentos cortos, más un aporte que hay de Silo, al final uno de los cuentos del León Alado, súper lindo, un prólogo, diferentes formas de mirar la reconciliación o la no violencia desde alguien que le gusta escribir. ¿Lleva poco editado? Sí, desde hace menos de 3 meses. Menos de 3 meses. ¿Y ya está disponible en algún lado? Si hay alguien que nos está escuchando y quiere adquirirlo o quiere acceder al libro. Queda ponerlo en las librerías y nosotros, todo el equipo del Centro Humanista, distribuirlo por los colegios, que es lo que nos importa que lleguen, para que estén en las bibliotecas de los centros escolares. ¿Y cómo se ha financiado? ¿O cómo pretenden financiar el coste de lo que es imprimir el libro? Porque además veo que la portada está impresa en un papel de buena calidad, que no... Sí, la portada de Francisco Lescano, le reconocemos, siempre ha apoyado todo lo que hemos hecho los humanistas en todo esto, desde el año 20 que está la asociación, pero antes con más asociaciones en las que hemos estado como movimiento humanista, apoyado en su grafismo, ¿no? Como pintor, escultor. Y gracias a la subvención que nos apoyó la parte internacional del Cabildo de Gran Canaria, invertimos cerca de los 2.000 o 2.000 y pocos euros que nos concedieron a toda la edición. Por eso puede llegar gratuito a toda la gente. Está bien saberlo, porque yo te recuerdo, Tino, que Mani Manuel en el carnaval de este año costó 76.000 euros. Entonces, a lo mejor se podían haber ahorrado a Mani Manuel y podíamos haber impreso no solo 2.000 libros más de estos, sino de otros muchos colectivos que también les interesa difundir sus mensajes y su trabajo, porque hay colectivos que trabajan a nivel cultural, a nivel de investigación, de ciencia, de tecnología. Entonces, y lo ves en eso. Eso es violencia también. Sí, y porque lo que falta es una de las patas, que es que desde la parte política avancen en eso que es la participación. O sea, si yo tengo como proyecto, en ese caso, el tema del carnaval, cuanto más participativo, para que la gente diga a quiénes les gustaría ver, en qué les gustaría que se distribuyera el dinero, porque ahora hay una cosita de la que adolece las instituciones, que es solamente relegar a la participación una parte de esa economía, porque hay... que en eso va lo del temor. Hay miedo a que la gente diga lo que quiere hacer con el dinero que pertenece a todos. Entonces hay algunos que dudan de muchas historias, que para eso están los humanistas, las humanistas y muchas asociaciones que trabajamos por el tema de la no violencia. Tenemos una amiga al teléfono, la vamos a recibir, Lilian Cabrera, del Centro Humanista de las Culturas. Lilian, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí. Te agradecemos que nos atiendas. Aquí estamos de cháchara. Como de Como tiene que ser. Aquí está Angélica Clate, está Elena Mellado, Luis Sánchez y por supuesto Tino Prieto y quien te habla Javi Falero. Y te agradecemos que nos atiendas en este ratito, que nos queda ya muy poquito tiempo de programa y no hemos hablado de nada. Y estamos hablando un poco estábamos hablando un poquito de algunas de las actividades y teníamos este concurso de cuentos que el año pasado convocaron y que ya tienen el librito editado y a la espera de ser distribuido. Sí, bueno, hemos empezado un poquito a distribuirlo, pero nos queda hacer más presentaciones. Hicimos una ya en la biblioteca y bueno, y empezar a distribuirlo sobre todo en centros educativos, en centros de bachiller, bibliotecas, centros cívicos. Y un poquito la idea es que dé lugar a la comunicación, al coloquio, al diálogo, que es lo importante, ¿no? Sí. Lilian, un abrazo, mi niña. Mira. Un abrazo. Sí, el nombre que la portada era Francisco Lescano, pero también apoyar que el taller de creación gráfica la hizo Alexis Santana y el taller literario Juan Carlos de Sancho, el de escritura creativa. Mira, como hemos hablado del tema de África, sí que me gustaría, porque es un proyecto hermosísimo que tiene mucha historia, lo que se está haciendo en Senegal y en los puntos en los que el Centro Humanista de las Culturas está ahí apoyando las escuelas, el emprendimiento con las mujeres. ¿Nos cuentas, Lilian? Bueno, empezamos allí en el año 98 y bueno, no sé si decir que hemos aportado o que nos han aportado más incluso de lo que hemos podido llevar. Nosotros llevamos un mensaje que no importan las fronteras, ni las razas, ni las diferencias culturales, que todos somos lo mismo, y que juntos podemos cambiar las cosas, ¿no? Y cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, eso allí fue un mensaje que se entendió desde el principio, ¿no? Cuando hablábamos de estas cosas en el año 98 aquí no había como mucho eco, y allí, bueno, pues descubrimos que había bastante gente que nos entendía, ¿no? Y que en ese sustrato de su cultura está precisamente eso, ¿no? El que todos somos uno y bueno, eso es lo que tienen que rescatar, ¿no? Y esa solidaridad que existe en África es algo de lo que deberíamos aprender todos, ¿no? Así lo considero yo también, que es el aporte común que ha hecho África hacia el mundo y que necesita ser escuchado cada vez más. Y más que escuchado, sentido, porque sí que es verdad que cuando se produce esos encuentros entre la gente que están haciendo proyectos en África, todo el mundo viene convertido en otra especie de energía humana que tiene otra mirada, quiere hacer otras cosas en común, discrimina o deja de discriminar, o por lo menos un aprendizaje. Pues sí, no. Además, bueno, si algo constato cada vez que voy, bueno, allí se han puesto proyectos en marcha, ha sido la gente la que ha puesto los proyectos en marcha, como la escuela, que ya tiene 400 alumnos, las cooperativas de mujeres, como decías, pero hay algo como que no deja de conmover, ¿no? Que es esa capacidad de dar, ¿no? Como que va en copiloto, ¿no? Es como a nosotros a veces nos cuesta salir del propio egoísmo, ¿no? O el acto de dar es una intencionalidad que lanzamos y que tenemos que intencionar, ¿no? Pero no digo todos, pero hay mucha gente allí como que lo tiene ya incorporado como en copiloto y ves a la gente con más dificultades a nivel económico, ¿no? En los pueblos, ¿no? Que dan lo mejor que tienen siempre a otros y más, ¿no? Y eso es lo que mueve las cosas allí, ¿no? Eso es lo que da un futuro a pesar de las condiciones de vida tan tremendas que a veces se tienen, ¿no? Y lo importante también, Lilian, es reconocer la labor desinteresada que hacen tantos colectivos desde las Islas Canarias hacia nuestro continente madre y padre, porque ahí está África a 100 kilómetros y Guiniguada y Canarias está prácticamente
en la playa de África, por decirlo de alguna forma, porque estamos al ladito. Y es muy importante también destacar una cuestión de cuando se hace ayuda y cooperación y ayuda al desarrollo, es tampoco crear necesidades donde a lo mejor no las tienen. Porque aquí tenemos unas necesidades que nosotros vamos a África y se lo contamos a la gente de allí y capaz es que se ríen de nosotros en el aspecto de pero mira, es que eso no es necesario, ¿no? Entonces, muchas veces cuando en vez de las organizaciones no gubernamentales, como las pequeñas me refiero, ¿no? Las pequeñas ONG, las pequeñas asociaciones, cuando a veces van las grandes multinacionales del cooperativismo, lo que causan es un problema mayor porque crean una dependencia y una necesidad mayúscula. Y hay que tener mucho cuidado con eso, que estas personas, y me voy a desenvolver en un lenguaje duro, no son muertos de hambre, son personas que necesitan que se les capacite en algunos aspectos para que puedan ser autónomos y autónomas. Sobre todo lo que más necesitan es que las grandes multinacionales no se lleven sus minerales de sus países, que no se lleven sus riquezas, y que esa riqueza, si por H o por B tiene que salir de esos países, que revierta esa economía en la vida de sus familias, no en la vida de las familias del ricachón que está en un despacho en Inglaterra o en Estados Unidos o donde sea. Y eso es una lucha que hay que emprender también, una lucha importante. Y ahí nos dan ellos, por eso decimos muchas veces que cuando vamos a estos lugares, yo nunca he ido, nunca he tenido la suerte de poder desplazarme, pero yo me sentí identificado con lo que dijiste, Lilian, con lo que van a aprender ellos. Vamos a aprender nosotros, vamos a aprender humildad, vamos a aprender humanismo, vamos a aprender solidaridad. Eso es lo que vamos a aprender. Eso es lo que ustedes han aprendido. Y eso es lo que ustedes están enseñando a través del mensaje que están lanzando hoy en el programa. A que nos queda ya nada, nos queda un minuto. Un minuto, Lilian, nos tienes que disculpar porque se nos ha ido la hora volando. Y tenemos aquí también a Angélica, que queríamos preguntarle por Her Story, y que es una autobiografía. Y no da tiempo porque si no el siguiente programa pues no va a entrar en hora. Y te agradecemos un montón, Lilian, que hayas aceptado esta invitación y esta llamadita. Ok, encantada de haber estado aquí. Un abrazo a todos. Y discúlpanos por lo atropellado de la cosa. Nada que disculpar, ni mucho menos. Un abrazo, Lilian. Un abrazo. Hasta luego. Lo siento, es que Sansofé es una aventura radiofónica que... Pero es maravilloso, llega Javi, y se va. Javi, maravilloso que sea así. Y yo quisiera pedir que esta primavera broten cientos de radios como Guiniguada. Porque la radio autónoma es la que va a liberar a muchísima gente de los grandes medios que están aliados con el capital monstruoso que estamos sufriendo. Efectivamente, es así, Luis. Luis Sánchez, muchas gracias. Gracias por estar. Gracias a ti. Gracias también a Helen Mellado. Sí. A Angélica Claté, yo me comprometo públicamente que si hace falta, buscamos un huequito y hacemos un programa especial para hablar de su experiencia y para difundirla también con Helen y con Luis, que si hace falta otro espacio, pues lo buscamos. Pero ya por una cuestión de tiempo... y es entendible. Es entendible. Sí. Me disculpan. Perdones enormes. En la producción ha estado nuestro compañero, en la realización de sonido, nuestro compañero Isidro González. En la producción también ha estado Isi González. Está en todos lados Isi González, es como el alma mater del programa. Yo solo pongo la voz. Javi Falero, Tino Prieto, muchas gracias. Y también Angélica, gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana. Buen día. Buen día.